Buenas noches, bienvenido a nuestra clase número 4 de Laboratorio de Instrumentación. Hoy martes 14 de octubre. Gracias a nuestros participantes por estar ahí. Hoy vamos a hablar un tema nuevo sobre los termómetros de expansión. Vamos entonces a ver nuestro material de clase. Para compartir nuestro pantalla. Ok, entonces vamos a ver lo que sería hoy nuestro termómetro de expansión, ¿no? Ok. Entonces tenemos que un termómetro de expansión son aquellos que utilizan la propiedad que tienen los materiales de cambiar su volumen con la temperatura, ¿no? Estos son principalmente los tres tipos, lo de líquido en vidrio, lo de bulbo capilar y resorte y lo bimetálico, ¿no? Entonces, esos son los termómetros de expansión que tenemos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un termómetro que contiene adentro líquido y vean cómo cambia con la temperatura, ¿no? Entonces, vemos que el termómetro de vidrio son instrumentos que sufren fenómenos de expansión, ¿no? Cuando el vidrio se está calentando. Consiste en una envoltura de vidrio con un bulbo, como podemos apreciarlo ahí en la figura, que contiene líquido y que al estar conectado con un capilar por donde sube el líquido, esto sufre una expansión al haber un calentamiento, ¿no? Por eso es que uno a veces cuando tomemos la temperatura con termómetros de mercurio, y si estamos muy calientes, vemos que el mercurio sube un poquito y nos indica a qué temperatura debemos estar. Lo normal de uno es 28 grados, 29 por ahí. A veces cuando sube de los 30 grados es que ya estamos con una temperatura muy alta, ¿no? Entonces vemos que el nivel de líquido en el capilar será entonces directamente función del volumen del líquido, ¿no? Y por tanto de la temperatura. Entonces vemos aquí un ejemplo, tenemos una escala, tenemos el tubo capilar, el bulbo, como podemos ver ahí, y tenemos la medida, ¿no? Entonces, a medida que esto vaya aumentando, la temperatura aumenta el líquido, ¿no? Entonces vemos que los líquidos más empleados en cuanto a la medición de temperatura tenemos el mercurio. Vea que el mercurio puede variar de temperatura de menos 35 grados a los 280 grados centígrados. Tenemos el mercurio con el capilar lleno de gas. Vea que este puede tener una temperatura mucho mayor de los 35 grados a los 450 grados centígrados. Tenemos lo que es el pentano. Puede ser que el pentano es un compuesto orgánico, puede ser química orgánica, que va de los menos 200 a los 20 grados. Tenemos el alcohol de los 110 a los 50 grados centígrados, el tolueno, que es de los menos 70 grados centígrados a los 100 grados. Entonces vean por qué es la razón que muchos de nuestros termómetros tienen mercurio. Vean que el mercurio hace que trabajar con una mayor temperatura, ¿no? Lo importante que es trabajar. Entonces ya vimos lo que sería el termómetro de vidrio. Ahora vamos a ver los termómetros bimetálicos. Vemos que estos son instrumentos, se basan en la diferencia en el coeficiente de dilatación térmica, ¿no? En metal diferente. Entonces podemos ver que puede haber dos metales, bajo y alto, y estos se unen. Vemos que un bimetal se compone de dos tiras de metal de diferentes coeficientes de dilatación térmica, ¿no? Unido íntimamente mediante soldadura, empotrado en uno de sus extremos y libre en el otro, ¿no? Como podemos observar. Un cambio de temperatura hace que el extremo libre se defracte y esta deflexión está en relación aproximadamente con la temperatura y depende principalmente
de los coeficientes de dilatación térmica, ¿no? Entonces vemos cómo estos dos metales con diferentes coeficientes de dilatación pueden provocar medir la temperatura. Entonces vemos que la forma de un termómetro bimetálico es como se muestra en esta figura, ¿no? Vemos el aspecto, vemos los extremos y vemos el termómetro bimetálico. Al bimetálico se le da forma helicoidal, ¿no? Como podemos apreciar aquí, helicoidal, con un extremo unido a la estructura y el otro libre de girar. En el extremo libre de girar se fija una aguja indicadora que se mueve sobre una escala circular calibrada en términos de temperatura. Cuando la temperatura cambia, el bimetal se expande y el helicoide rota en su extremo libre, con lo cual la aguja indica una nueva posición en el dial, como en el helicoide. No se puede poner directamente al proceso, se protege con un tubo metálico conocido como termopozo, como podemos apreciar ahí. Ok, entonces vamos a comparar la diferencia entre los termómetros de vidrio y los termómetros bimetálicos, ¿no? Entonces vemos que comparando el termómetro de vidrio toma la medida de temperatura directamente en el proceso. Vean que el termómetro de vidrio toma directamente la temperatura en el proceso, mientras que los termómetros bimetálicos necesitan de un termopozo para poder realizar la medición. El termómetro bimetálico opera en un mayor rango de temperatura que el termómetro de vidrio. El termómetro bimetálico corre el riesgo de sufrir oxidación. Vean que el bimetálico puede sufrir oxidación, en cambio el de vidrio no. El termómetro de vidrio posee una mayor precisión que el termómetro bimetálico, ¿no? Vean que la precisión. Y el termómetro de vidrio no posee parte móvil que puede deteriorarse con el uso. Vean que algunas ventajas y desventajas de estos dos termómetros, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que sería el termómetro de bulbo y capilar, ¿no? Consiste esencialmente de un bulbo conectado por medio de un capilar a un espiral, ¿no? Como podemos ver. Comúnmente el tipo espiral, cuando la temperatura del bulbo cambia, el gas o el líquido del bulbo se expande y el espiral tiende a desenrollarse. Bien, como podemos ver aquí, ¿no? Moviendo la aguja sobre la escala para indicar la elevación de la temperatura en el bulbo. Lo podemos ver ahí. Entonces vean que se vea una muestra de un termómetro del bulbo y del capilar. Podemos ver ahí. Entonces vean cómo funciona este instrumento, ¿no? Ok, entonces el principio de funcionamiento de estos instrumentos se basa en la ley de Gay-Lussac, ¿no? Que establece que a un volumen constante la presión de un gas ideal es directamente proporcional a la temperatura. Esto permite variar cambios en la temperatura a través de variaciones de presión, ¿no? Como podemos apreciar ahí. Vean que estos termómetros constantemente se utilizan en entornos donde se requieren mediciones precisas de temperatura, como en los laboratorios, procesos industriales y en la calibración de otros instrumentos de medición. Su precisión lo hace ideal para aplicaciones científicas, como podemos apreciar ahí. Ventajas y desventajas, ¿no? La principal ventaja de un termómetro incluye su alta precisión y su capacidad para medir temperatura extrema, ¿no? Sin embargo, su desventaja incluye la sensibilidad a la presión atmosférica y la necesidad de calibrar frecuentemente para tener mayor exactitud, como podemos apreciar ahí. Estructura
y diseño, ¿no? Un termómetro bimetálico consta de un tubo que contiene mercurio y 2 tiras de metal con diferentes coeficientes de expansión, como hemos venido hablando, ¿no? Esta combinación permite que el mercurio se expanda y se contraiga adecuadamente, lo que facilita la precisión precisa de la temperatura. Como podemos apreciar aquí, vemos que el termómetro expande y tenemos la medida aquí. Entonces, mecanismo de medición. El funcionamiento del termómetro se basa en el giro de la tira bimetálica debido a la variación de la temperatura, lo que empuja al mercurio en el tubo, ¿no? A medida que el mercurio se desplaza, indica la temperatura en la escala calibrada del termómetro. Como podemos ver ahí. Usos comunes. Los termómetros de mercurio bimetálicos son comúnmente utilizados en aplicaciones industriales y en meteorología, debido a su precisión y capacidad para medir temperatura en una variedad de rangos, ¿no? También se encuentra en aplicaciones domésticas como termostatos, como podemos apreciar ahí. Funcionamiento del sistema de espiral. Este termómetro opera mediante un tubo espiral que se encarga, que se expande o se contrae, ¿no? Como mencionamos en la primera página, ¿no? Con los cambios de temperatura. La presión interna de gas aumenta al calentarse, causando que el espinal se desenroque y se mueva una aguja en la escala de medición. Comparación con otros tipos. A diferencia de los termómetros de mercurio, el espiral son menos peligrosos y permiten medir temperatura más alta. Su diseño le da ventaja en aplicaciones industriales donde las condiciones pueden ser extremas. Entonces vemos las condiciones aquí en que estamos trabajando, ¿no? Campo de aplicación. Los termómetros de espiral a precisión se pueden utilizar en la industria petroquímica, en los sistemas de calefacción, refrigeración, así como las investigaciones científicas, ¿no? Su versatilidad lo hace ideal para entornos que requieren medición precisa. Definición y principios básicos. Entonces, los termómetros volumétricos utilizan la expansión de un líquido para medir temperatura, mientras que los termómetros de presión se basan en la variación de presión en gas o líquido con la temperatura. Ambos principios se utilizan para desarrollar instrumentos más precisos y confiables, ¿no? Como podemos apreciar ahí. Vemos que la relación entre volumen y la temperatura está regida por la ley de Charles, que indica que el volumen de un gas a presión constante varía directamente con la temperatura. Estos principios fundamentalmente en el funcionamiento del termómetro de gas y volumétrico, garantizando mediciones precisas. Los termómetros volumétricos y de precisión se utilizan ampliamente en la industria como la petroquímica, la farmacéutica y la alimentaria para controlar procesos. Su precisión en la medición es crucial para asegurar la calidad y seguridad de los productos finales, ¿no? La relación entre volumen y temperatura está regida por la ley de Charles, que indica que el volumen de un gas a presión constante varía directamente con la temperatura. Este principio es fundamental en el funcionamiento del termómetro de gas y volumétrico, garantizando mediciones precisas. Tipo de errores. Los errores de lectura de los termómetros se clasifican en sistemáticos y aleatorios, ¿no? Los errores sistemáticos son constantes y se repiten en cada medición, mientras que los errores
aleatorios fluctúan debido a las variaciones externas en el entorno o en la técnica de medición. Causas del error. Las causas del error incluyen factores como la calibración inadecuada, condiciones ambientales y errores del operador, cambios en la precisión atmosférica o la presencia de humedad. Puede afectar la lectura de manera significativa. Causa de inexactitudes, ¿no? Las inexactitudes en la lectura pueden ser provocadas por factores como calibración inadecuada, condiciones ambientales extremas y la degradación de material del termómetro con el tiempo. Ok, entonces los métodos para minimizar estos errores sería reducir errores en la lectura de los termómetros. Es crucial realizar una calibración regular, utilizar termómetros adecuados para cada aplicación y mantenerlo en condiciones ambientales óptimas, ¿no? Para que puedan cumplir con esta función. Entonces vean lo importante que es esta parte de estudio de estos termómetros, ¿no? Como podemos ver ahí, lo importante que es. ¿Alguna pregunta? ¿Aló, Jesús? No, profe. Ok, entonces vean lo importante, ¿no? Vamos a ver, entonces vamos a tratar de ver nuestro aula virtual. Ok, entonces vean que tenemos nuestros dos temas, ¿no? Ya tenemos la primera evaluación y nos faltaría entonces el termómetro de expansión, ¿no? Vean que el examen va a ser el viernes 24 de octubre, ¿no? Desde las 5 p.m. hasta las 11:50. De esta manera, se puede poner un poquito una hora menos, o se puede dar más tiempo. Vean que tiene 3 horas para hacer el examen con 2 intentos, ¿no? Ya ustedes saben cómo son estos expertos ya casi ya finalizando la carrera, ¿no? Y entonces vamos a hacer sobre la unidad 1 y la unidad 2, ¿no? Y de lo que hemos visto, ¿no? Entonces aquí tenemos una lámina, unos PDF, igual sobre los termómetros de expansión. Más que todo la parte de los manuales, montaje, posición, conexiones y su mantenimiento, ¿no? Algo ahí sencillo en cuanto a la parte de ello, así. Estamos viendo también la parte, estamos viendo en cuanto a los termómetros de líquido en los vidrios. En la parte en cuanto de los vidrios, el bulbo, columna, la cámara de expansión, vean cómo se diferencia la parte, ¿no? Vean entonces cómo debe ser la forma de uno medir bien la temperatura. Igual como estamos ahí hablando en cuanto a los líquidos, porque se usan los metales que utilizamos. Y los diferentes estilos de cómo se calibra, ¿no? Entonces vea, muy interesante este PDF que nos habla más sobre la guía, ¿no? Entonces aquí tenemos, vean aquí nuestro mercurio, tenemos dimensiones y podemos ver ahí bien detallado qué es lo que está pasando.
Entonces vea que eso va a ser nuestro PDF que tenemos ahí. Igual, es el mismo PDF. Ok. Entonces vean que nuestro examen es teórico. A veces son 10 preguntas que yo le hago, preguntas de análisis y desarrollo. A veces se le manda a hacer un pequeño dibujo para complementar la pregunta, pero es algo sencillo, no es nada del otro mundo. Todo lo que tiene que tener cuidado es de la hora y de la fecha. Ok. ¿Alguna duda cuanto al contenido para el examen? La fecha ya se ve bien, que es el próximo viernes 24. ¿Todo claro? Sí, sí, profe, todo claro. Ok. Está bien, entonces. Entonces, todo lo que está aquí hicieron su primera actividad. No le falta. Todo bien, entonces. Sí, profesor, todo bien. Ok. Está bien, entonces. Pues. Entonces, ya nos queda la próxima clase el próximo martes y el viernes hacemos nuestro examen ya para terminar nuestro primer corte primer corte de nuestro semestre, ¿no? Entonces, ten pendiente cualquier cosa, puede ser que tenemos nuestro grupo de Telegram y tenemos también por la plataforma, ¿no? Que los mensajes a veces uno envía y tarda un poquito, pero más directo es por el grupo de Telegram. Muchas gracias por participar y feliz noche, pues. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. ¿Tiene alguna duda? Ya saben